Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas que nos ven por la radio, que nos escuchan por la radio. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina, ya lo saben. Bueno, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la calle José Hernández 384 del barrio del Tambo. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y el Señor bendiga a nuestro hermano Manuel, a su amada esposa, que recién han terminado con su programa. Que el Señor bendiga cada día, alcance mayor iluminación y entendimiento, que el Señor les llene con doble porción de su espíritu, ¿no? Que el Señor pueda labrar en ellos, ¿no? La imagen de Cristo cada día más, como en nosotros también, ¿verdad? El Señor bendiga también a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, a todos los hermanos y hermanas que se congregan con nosotros. El Señor les bendiga, especialmente a aquellos que están pasando por luchas, por pruebas. Y también pido oración por mi amada suegra. El Señor bendiga grandemente su vida. El Señor bendiga grandemente su salud. Gloria al nombre del Señor. También quería pedir oración por nuestro hermano Claudio, pastor Claudio, que salió del hospital y que bueno, ahora sabemos, nos hemos enterado que el hermano le han cortado las dos piernas. Y bueno, ¿y por qué hago mención de esto? Porque ahora es el momento de acercarse a la casa del hermano y poder proveerles a ellos con lo que ellos necesitan. Acuérdense que el hermano Claudio es un hermano, un pastor, que ha servido a la obra del Señor muchos, pero muchos años. Él ha dado su vida por el Evangelio, ha conducido a toda su familia por el camino del Señor. Y bueno, el Señor le llevó a pastorear en una iglesia allá por 2 kilómetros y ahora no solamente es responsabilidad de la iglesia que Él ha establecido por medio del Señor Jesucristo, sino que es la obligación de todos nosotros, preocuparnos por el hermano Claudio, por su familia, dado que él ahora está en esta situación. Por eso, desde estos micrófonos, ¿no? Aquellos que tienen la vida de Dios, tienen el nuevo nacimiento, aquellos que dicen, ¿no? Que el amor nunca perecerá, porque la Biblia lo dice también, por supuesto, es hora de demostrarlos con hechos. Por eso cuando nosotros decimos que el amor tiene manos y pies, ¿no? Si no demostramos el amor en los momentos que tenemos oportunidad, si no demostramos el amor hacia nuestro hermano, menos vamos a mostrar el amor hacia aquellos que no son salvos. Por eso, amados del Señor, exhorto, ¿no? Y esto no sale completamente de mi corazón. No he hablado con la familia, ni he hablado con el hermano Claudio, sino que es el sentir que Dios pone en mi corazón, es la guía del Espíritu a través de la palabra. Acá hay una oportunidad de poder manifestar el amor. Toda la iglesia de acá de Isidro Casanova, iglesia de los kilómetros, iglesia donde sea. Ahora podemos manifestarle el amor a nuestro amado hermano, a su familia. No debemos dejarle solo, tenemos que acompañarlo con la ayuda del Señor. ¿No le parece, hermano? Nuestro teléfono es el 11 33 17 75 98. Entonces lo repito nuevamente. El teléfono es el 11 33 17 75 98. Y usted puede comunicarse con nosotros en este momento de radio. Es decir, vamos a estar unidos en esta
en esta manifestación del amor. Vamos a estar unidos, el Espíritu nos tiene que llevar a nosotros a manifestar el amor en esta hora para con nuestro hermano. Amén, hermano. Yo sé que hay muchos hermanos que lo conocen, hermanas que lo conocen, al hermano Claudio, familias enteras que lo conocen al hermano Claudio, y bueno, ahí estamos. Ahí tenemos que estar presentes. El hermano Claudio no se congrega con nosotros. Él pertenece a otra, digamos, a otro ministerio, ¿no? Por lo tanto, yo simplemente lo conozco desde hace muchísimos años. Al hermano, no soy amigo del hermano Claudio, somos hermanos en Cristo, ¿no? Casi que no es algo que me liga. Lo único que me liga es el amor del Señor, es el hecho de que tenemos la misma fe y que tenemos el mismo Dios. Bueno, gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Antes de introducirme en la palabra, una hermana me mandó un mensaje el viernes pasado. Yo también le quería pedir al hermano de la radio que no solamente me mande los mensajes que mandan los hermanos, sino los teléfonos también, ¿no? Que me mande juntamente con el teléfono del hermano, si es posible, hermano, que me mande para que yo me pueda comunicar. Y un hermano me preguntó cómo ve la gracia, la historia de Ananías y Zafiras. Bueno, la gracia no tiene enfocado su mensaje en ninguno otro que no sea nuestro amado Señor Jesucristo. No tiene enfocado. La gracia, el mensaje de la gracia es Jesucristo crucificado, resucitado y glorificado. Ese es el mensaje de la gracia. Ahora entiendo la pregunta. Ananías y Zafira eran inconversos, eran personas que no eran creyentes, ¿no? Ellos tomaron de lo que vendieron, tomaron una parte para quedárselos. Y quisieron mentir al Espíritu Santo cuando Pedro les preguntó, ¿es por esta plata que ustedes traen, ustedes vendieron la casa? Y le dijeron que sí, mintiendo al Espíritu Santo. Y entonces recibieron la consecuencia. Ahora fíjese, esta es una interpretación, porque también lo dice la Biblia, ¿no? De alguna manera Dios quiso, en la iglesia, quiso introducir el temor, ¿no? Porque si bien el perfecto amor echa fuera el temor, eso en cuanto el temor humano hacia las cosas humanas, a las cosas terrenales, el perfecto amor echa fuera temor. Pero también hay un temor en la cual nosotros tenemos que tener, ¿no? Hacia Dios. Tenemos que ser temerosos. Y eso es en la entrada a la vida de la iglesia, Dios enseña eso, ¿no? Que tenemos que ser temerosos de Dios. No temerosos por temor al castigo, porque sabemos que Dios no nos puede castigar por cuanto Jesucristo recibió el castigo que nosotros no merecíamos. Él no nos puede castigar nunca más a nosotros. Él lo único que hace, Él nos va a dar nuestra justa recompensa el día que nosotros estemos delante del tribunal de Cristo. Porque delante del tribunal de Cristo no es para castigo, sino para recompensa. Pero relacionado a lo de Ananías y Zafira, para no tocarlo profundamente, es para responder a la pregunta del hermano, interpretamos que Ananías y Zafira no eran creyentes, que eran inconversos, y que Dios, por medio de ellos, quiso hacer manifiesta un requisito, que tenemos que tener temor de Dios, porque dice que hubo temor en toda la iglesia después de que ocurrió ese hecho, ¿no? Y sin temor, nosotros no podemos no tener temor de Dios. Tenemos que tener temor de perder nuestra recompensa, tenemos que tener temor de no agradar a Dios, tenemos que tener temor de que el Espíritu Santo se apague en nosotros, ¿no? Tenemos que tener temor de no perder la comunión con Dios, de ofender a Dios. Tenemos que tener temor, no miedo, porque Dios no nos puede causar miedo, porque Jesucristo nos dio confianza. Dice, porque tenemos entrada a esta gracia,
tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por lo que Jesucristo hizo. Pero hay que tener un temor reverente. Eso es lo que yo interpreto. Ahora, la gracia siempre interpreta, o la iluminación de la gracia es con respecto al Señor Jesucristo, al Señor Jesús. Bueno, también otra hermana, hablando de la alabanza, que la alabanza no solamente es cuando uno canta en la iglesia, sino que la alabanza, y yo veo bien lo que ella dijo, ¿no? Que la alabanza es en todo momento. La alabanza es parte de nuestra vida. Nosotros no solamente alabamos a Dios cuando cantamos en la iglesia himnos, coros, cánticos espirituales, sino que alabamos a Dios a través de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro andar, como hablaba la hermana, de la manifestación de la vida nueva. Estamos alabando a Dios. No solamente se alaba a Dios cantando en la iglesia o en algún otro lugar, sino a través de nuestra vida, completamente nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la facultad, en todo lado donde nosotros andamos, lo alabamos a Dios a través de nuestro buen testimonio, de nuestra vida, manifestándose en la vida del hombre nuevo. Eso realmente lo que la hermana compartió es así como ella lo compartió, y le doy muchas gracias a la hermana por haberse comunicado. Le mando un fuerte abrazo al hermano y a la hermana que nos mandó ese comunicado, esa narrativa. Ahora, quiero también saludar al pastor Valé, Néstor Valé, de Puerto Rico, que el Señor bendiga grandemente su vida, su amada esposa, Connie. Agradecido por escuchar nuestro programa. También quiero mandar saludos al hermano Alonzón de Misiones, ¿no? Que el Señor bendiga su vida y la vida de todos los hermanos que están ahí en San Pedro y en Paraíso y en todo Misiones, que el Señor bendiga. También quiero mandar saludos a los hermanos de Entre Ríos, del Chaco, porque yo sé que esta radio llega a muchos lugares. Y quiero mandarle saludos y quiero decirle que Dios le ama y que Dios está más cerca de nosotros, porque ahora Él no está fuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros como espíritu vivificante. Así que, hermanos, gracias le doy al Señor, gracias le doy por todo lo que el Señor está permitiendo que nosotros podamos alcanzar. Vamos a leer la palabra del Señor, pero no sin antes hacer una pequeña oración. Señor, te doy gracias por estar en esta mañana, en este lugar. Agradecidos, Señor, estamos por cuanto tú nos permites, Señor, en esta mañana dar tu palabra. Señor, usa mi vida, usa todo mi ser, Señor, para que pueda tener una completa comunión contigo, a fin de que uses mi vida para la edificación del cuerpo, para la edificación de cada hermano. Abre los ojos del entendimiento para que ellos puedan comprender completamente, Señor, la supereminente grandeza de tu poder, y para que pueda comprender, Señor, tu propósito con ellos y en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermano, acá en el libro de Romanos. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer en el capítulo, estábamos leyendo creo que el capítulo 3 el otro día, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en el capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cómo podemos perseverar en el pecado si hemos muerto al pecado? Cuando una persona muere no puede pecar, ya deja de pecar. Ahora, hemos muerto al pecado. ¿Por medio de qué hemos muerto al pecado? Por medio de la redención, por medio del cuerpo de Cristo. No, porque por medio del cuerpo de Cristo nosotros hemos muerto al pecado.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Este primer versículo del capítulo 6 viene del último versículo del capítulo 7. Porque fíjese que en el capítulo 7, en el último versículo, en los últimos versículos, no en el último, Pablo está desde el capítulo 14, creo que es, no, del versículo 7 en adelante, Pablo está hablando de una lucha que él tenía con la carne, ¿no? Que él quería hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Y él no lo podía entender a eso, como queriendo hacer el bien hacía el mal. Bueno, y entonces él encontró que en su carne había una ley en su carne que lo llevaba a pecar, a hacer aquello que no quería hacer. Porque dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Fíjese lo que el pecado por medio del mandamiento produjo toda concupiscencia, todo deseo. El pecado produce deseo, quiere producir deseo para que nosotros presentemos nuestros miembros al pecado, ¿no? Entonces, pero cuando el pecado no tiene poder sobre nosotros, cuando nosotros estamos muertos. Ahora, usted me dice, pero pastor, yo estoy vivo. Sí, pero la Biblia dice que nosotros estamos vivos para Dios, ¿no? Una vez que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que nosotros estamos vivos para Dios y muertos al pecado. Esto yo lo debo de creer porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, fíjese que dice: la Biblia dice que nosotros éramos uno, teníamos una relación con el pecado, una relación íntima con el pecado. La intimidad del pecado en nosotros era semejante a la intimidad del hombre y la mujer. Es una intimidad, ¿vio? Y cuando nosotros teníamos esa relación con el pecado, sentíamos la satisfacción. Quiere decir que el pecado nos satisfacía a nosotros. Cuando nosotros pecábamos, nos satisfacía a nosotros. Nosotros no sentíamos ni una culpa por pecar. Lo que pasa es que el pecado no nos hacía felices. El pecado no traía paz a nuestra vida. El pecado no traía confort a nuestra vida. El pecado no traía serenidad a nuestra vida. Sino que cuando nosotros pecábamos, lo que nosotros sentíamos, ¿no?, era culpa, y también estábamos completamente en guerra contra todos, ¿no? Contra todo, la guerra estaba en nuestro interior y también en nuestro exterior. Estábamos en guerra, porque el pecado nos llevaba a nosotros a estar en contra de todos. Ahora, el pecado estaba dormido en nosotros, ¿vio? El pecado. Pero vino el mandamiento y el pecado revivió. Es decir que, ¿cuál era el mandamiento? El mandamiento era el mandamiento de la ley. Por ejemplo, la ley decía que amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y también decía la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso creo que lo agregó Jesús a eso. Entonces, el mandamiento decía, amarás al Señor tu Dios. Ahora, era un mandamiento. Yo tenía que amar a Dios con todo mi corazón. Pero el pecado, tomando de ese mandamiento, producía en mí, ¿no?, lo contrario. No podía amar a Dios por medio del mandamiento.
Porque amar a Dios significaba obedecer a Dios en todo. Si significaba amar a Dios, significaba guardar los mandamientos, todos los mandamientos de Dios, cumplir todos los mandamientos de Dios en nosotros. Eso significaba amar a Dios. Pero ahora, no por medio del mandamiento nosotros amamos a Dios, sino por medio de lo que Cristo hizo, por medio de la gracia, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿No? Porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y eso es el resultado de la justificación. ¿No? Una vez que nosotros somos justificados, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros amamos a Dios por medio de la gracia, porque Él nos amó. Dice que Dios nos amó primero, y ahora nosotros le amamos por lo que Él hizo por nosotros. Ya no amamos a Dios por medio de un mandamiento, sino que amamos a Dios por medio de una acción, por medio que Él mostró su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que Dios hizo por nosotros nos lleva a amarle. Entonces, ahora el pecado, dice, no se enseñoreará de vosotros, porque vosotros ya no estáis bajo la ley, sino que está bajo la gracia. Podemos amar a Dios mirando lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Ahora, dice, entonces el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿no?, produjo en mí toda codicia, todo deseo de pecar, toda codicia, el pecado por medio del mandamiento. Pero eso, como dice Romanos en el capítulo creo que es 3, versículo 20, 21, dice que todo lo que la ley dice, lo dice para aquellos que están bajo la ley. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, estamos en una dispensación diferente, ¿no? Porque ya la salvación no es por la ley, ya la vida eterna no es por la ley, ya la justificación no es por la ley, sino que ahora todo es por gracia, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo lo único que tengo que hacer es recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Debo de creer en Él con todo mi corazón, recibirlo a Jesucristo como Señor y mi Salvador de mi vida. Entonces soy salvo, tengo vida eterna. Ahora fíjese lo que dice acá la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Porque nosotros estamos leyendo el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No podemos nosotros manifestar la gracia por medio de una vida pecadora o pecando. No. Nosotros manifestamos o presentamos la gracia por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo te amó y me amó a mí también. Ahí vemos su gracia. Cristo ocupó nuestro lugar como pecador en el madero. Él ocupó nuestro lugar. Todo el castigo que Dios quería derramar sobre nosotros, Cristo lo llevó a la cruz. Cristo ocupó nuestro lugar en el madero. Y vemos su gracia, vemos su amor, vemos su misericordia. No, porque Él todo lo hizo por gracia, por amor a nosotros. Entonces, fijémonos todo esto, hermano. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Por lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros hemos muerto al pecado. ¿No? Ahora fíjese que acá dice en el versículo, en el versículo 10, dice, porque el haber muerto al pecado murió una sola vez. ¿Cuántas veces morimos al pecado nosotros? ¿Cuántas veces murió Cristo al pecado? Una sola vez. Él no es que murió al pecado todos los días, ¿no? Y entonces Él murió una sola vez al pecado. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros morimos al pecado una sola vez. ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando nos consideramos muertos al pecado. Eso en la vida práctica. Porque nosotros ahora no vivimos para pecar.
sino que vivimos para agradar a Dios, para servir a la justicia. Para eso vivimos ahora, no vivimos para pecar nosotros. El pecado ni siquiera está en nuestra mente, el deseo de pecar, no está eso. Pero sabemos que están las concupiscencias en nosotros, están las concupiscencias en nuestro cuerpo humano. Las concupiscencias pueden ser despertadas, ¿no? Pueden ser despertadas por medio de ¿qué? Por medio del pecado, por medio de lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Porque antes la ley era el medio por el cual las concupiscencias se despertaban, antes era por medio de la ley que el pecado revivía, por medio del mandamiento de la ley. Bueno, ahora nosotros estamos fuera de la ley, entonces el pecado está muerto, pero sabemos que están las concupiscencias. Entonces Satanás, usando, ¿no?, todo lo que nosotros vemos, los deseos de los ojos, ¿no?, lo que oyen nuestros oídos, ¿no?, él usa todo para despertar en nosotros la concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia da luz el pecado, y el pecado la muerte. Entonces fijémonos aquí, en el versículo 10. Porque el haber muerto al pecado murió una sola vez. Una sola vez murió al pecado. ¿Nosotros cuántas veces morimos al pecado? Una sola vez. Nosotros estamos muertos al pecado. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos muerto al pecado. El pecado no se puede enseñorear más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso es lo que hablábamos en el último programa. Entonces, ¿cómo yo hago realidad esto? ¿No? Por la fe. Por la fe. La fe, digamos, es lo que hace realidad lo que la Biblia dice de mí. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muertos al pecado. Si somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podremos nosotros presentar nuestros miembros al pecado si hemos muerto al pecado? Ahora, ¿cuántas veces? Porque a veces que los hermanos piensan que morimos todos los días al pecado. Aunque todos los días morimos, pero no morimos al pecado. Morimos a las concupiscencias, morimos a los malos pensamientos, a las malas intenciones, todo eso. Ahora, eso es pecado, las concupiscencias, los malos pensamientos, las malas intenciones. Eso es pecado cuando es consumado en nosotros. Cuando nosotros lo consumamos, eso es pecado. Pero los malos pensamientos no los podemos evitar. Es como usted mira al cielo, y es el mismo ejemplo que yo uso. Mira al cielo y ve tantas aves volando en el cielo. ¿Usted puede impedir que vuelen? Las aves que están en el cielo, así son los malos pensamientos. Nosotros no podemos impedir los malos pensamientos, pero hay una cosa que sí podemos impedir: que ninguna de esas aves que vuelan en el cielo haga nido en nuestra cabeza. No, eso sí podemos impedir. Ninguna va a venir a hacer un nido en la cabeza. Así son los malos pensamientos. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos una realidad que estamos muertos al pecado? Por la fe. Ahora, ¿qué es lo que está muerto? El hombre pecador. El pecador está muerto. Pero yo ahora no soy el pecador, yo ahora soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Entonces, por un lado, mi viejo hombre, mi vieja vida está muerta. Pero por el otro lado, estoy vivo para Dios. La nueva vida, el nuevo hombre está vivo para Dios. Estamos vivos para agradar a Dios, para llevar fruto de justicia para Dios, para engrandecer su nombre. Eso a través del Evangelio de la Gracia. Siempre decimos que la gracia no es un mensaje dentro del Evangelio, sino que la gracia es el Evangelio mismo. Por eso el Evangelio de la Gracia, fuera del Evangelio de la Gracia, dijo Pablo, no hay otro Evangelio. Y si alguien viniera predicando otro Evangelio, no sea anatema.
Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de ver qué evangelio estamos predicando. La gracia nos lleva a nosotros a vivir una vida sin pecado. Es decir, que nosotros no vivimos para pecar. La gracia no nos lleva a nosotros a pecar, porque la gracia nos dice a nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Cuántas veces morimos al pecado? Una sola vez, como Cristo murió al pecado, ¿vio? Estamos muertos. Porque dice, porque el haber muerto al pecado murió una sola vez, mas el vivir para Dios vive continuamente, vive para Dios, continuamente para Dios. Hemos muerto una vez al pecado, pero vivimos para Dios, continuamente vivimos para Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 11. Así también vosotros pensad esto, que estáis muertos. ¿Vio? Estamos muertos. Que dice que estamos muertos. Muertos. Usted está muerto para pecar. Usted ya no puede pecar. Porque acá no estamos en el capítulo 7. Vio que Pablo decía, en el capítulo 7, él decía que el mal que él no quería hacer, terminaba haciéndolo. Porque dice acá, en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro, no soy yo, no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí es lo que se está manifestando en el capítulo 7, porque él tenía dos naturalezas ahí. Él se encontró con la naturaleza divina y con la naturaleza del hombre viejo, con la naturaleza pecaminosa en su cuerpo. Ahora, ¿cómo resolvemos ese dilema? ¿Cómo resolvemos las dos naturalezas en el creyente? En el capítulo 6 de Romanos. Entonces, porque Pablo dice, gracias doy a Dios, en el capítulo 7, dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué tengo que abundar en el pecado para que la gracia crezca en mí? Porque, ¿cómo se manifestó la gracia? Por medio de un pecado. Es decir, por medio de muchos pecados, perdón. Porque muchos eran los pecados. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces muchos dicen, bueno, vamos a pecar para que la gracia abunde. Pero eso dice en el capítulo 5 de Romanos, ¿no? En el versículo 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. Entonces dice ahí porque como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, creció, ¿no? Que ahí la palabra crecer es plenazo en el griego, que eso significa abundar, ¿no? Cuando la palabra abundó, sobreabundó la gracia, ¿no? Y ahí la palabra es uperperiseo. Uperperiseo significa aumentar, ¿no? Sobrepasó la medida del pecado, la gracia. Entonces Pablo pregunta, ¿perseveraremos en la gracia para que el pecado abunde? No podemos perseverar. La gracia se manifestó, ¿no?, a través de muchos pecados, pero eso es cuando el hombre estaba en su naturaleza adánica. La única manera que el hombre podía deshacerse de su naturaleza pecaminosa adánica era por medio de la gracia. Pero una vez que estamos en la gracia, ya no podemos nosotros seguir pecando. Es decir, no deberíamos nosotros seguir pecando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado.
la gracia, el hombre pecador, el hombre que podía pecar, ese hombre fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Entiende? Ese hombre fue crucificado, muerto y sepultado. Y ya nunca más resucitó ese hombre pecador. Y ahora nosotros somos una nueva creación, un nuevo hombre. Por eso cuando Jesús murió, murió el pecado una sola vez. Y eso es para vivir para Dios. Ahora nosotros vivimos para Dios. ¿Por medio de qué vivimos para Dios? Por medio de lo que dice ahí en Romanos 6. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No? Y en el versículo 5, si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y en el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él a muerte, es decir, nuestro viejo hombre fue sepultado juntamente con él. El hombre pecador fue sepultado con él, no el nuevo hombre. El nuevo hombre no fue sepultado, sino lo que fue sepultado fue el hombre viejo. Mi hombre pecador fue sepultado. ¿Con quién? Con Cristo. Juntamente con él, a muerte, por medio del bautismo. Por medio del bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, que ahora nosotros tenemos que andar en una vida nueva por medio de la gracia, por medio del Evangelio, del único Evangelio que hay. No hay otro Evangelio que no sea el Evangelio de la gracia. Ahora, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado. ¿Vio? Nosotros, y esto que estamos muertos, aquí se refiere a la palabra griega esa, y significa me estoy tratando de leer, auristo, es la palabra griega, auristo, que significa muerto. ¿A qué estamos muertos nosotros? Estamos muertos a la influencia, estamos muertos al poder, ¿no? Estamos muertos a la influencia y al poder del pecado. ¿Se da cuenta? Estamos muertos a la culpa. Estamos muertos a la culpa. ¿Entiende? Entonces, ahora, ¿por qué nosotros no podemos pecar? Porque nosotros ya no somos influenciados por el pecado. Estamos muertos por la palabra auristo, que significa muerto, pero muerto a la influencia, muerto al poder, ¿no? Estamos muertos a la culpa. ¿Se da cuenta? A eso estamos muertos. Es decir, que el poder, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ¿no? No tiene poder sobre nosotros, no tiene influencia sobre nosotros el pecado. Entonces, ahora nosotros podemos vivir una vida sin pecar. Sin pecar. ¿Cuándo no pecamos nosotros? ¿Cuándo nosotros realmente no pecamos? Cuando la intención de pecar no está en nosotros. Y la intención de pecar no está en el Hijo de Dios nacido de nuevo. Estoy hablando del Hijo de Dios nacido de nuevo sincero. Un Hijo de Dios sincero que ha alcanzado la gracia. Nunca un Hijo de Dios tiene la intención de pecar. Nunca. Porque ahora Él entendió que Él vive para Dios. ¿Cómo entendió que Él vive para Dios? Por medio de la palabra. Él entendió que Él ha recibido una vida nueva, ¿no? Porque así como Jesús somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos en este mundo. Y Él dice que Él murió al pecado una sola vez. ¿Para qué murió al pecado? Para vivir. Para vivir para Dios. Fíjese, hermano amado. ¿Y nosotros para qué vivimos? Para agradar a Dios, para servir a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Disculpen, hermano.
para que el nombre de Dios sea ensalzado. Para eso vivimos. Nuestra vida está para eso. Nosotros no buscamos nuestra gloria, sino que buscamos la gloria de aquel que dio su vida por nosotros, para aquel que nos amó tanto a nosotros, para aquel que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz en nuestro lugar. Ahora nosotros vivimos para Dios. ¿Qué significa vivir para Dios? ¿Cómo nosotros podemos vivir para Dios? Bueno, el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con nosotros después de que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Nos bautizó, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Eso dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, capítulo 12, versículo 13, capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, en el cuerpo de Cristo hemos sido bautizados. ¿Dónde? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? A ver si lo podemos encontrar. El cuerpo de Cristo es la iglesia del Dios viviente. Eso dice la palabra del Señor. ¿Vio? Nosotros ahora entendemos, o la palabra nos hace entender que nosotros, ¿no?, somos ahora miembros del cuerpo de Cristo. Eso se encuentra en el libro de Colosenses, pero no me acuerdo bien el versículo. Si algún hermano me puede ayudar, ¿no?, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, ahora nosotros, por el entendimiento, ¿no?, que nosotros tenemos de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia, nosotros entendemos que nosotros estamos para vivir para Dios. Vivir para Dios significa engrandecer el nombre de Dios, engrandecer el nombre de su Hijo amado. Para eso vivimos. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos para engrandecer el nombre de Dios, el nombre de nuestro Dios, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Padre. Porque así como Él, somos nosotros. Jesús murió una sola vez, pero ahora vive para Dios. Así también vosotros, pensad que estáis muertos al pecado. Pensad, es una cuestión de considerar. Ahora, cuando dice que estamos muertos al pecado, lo repito de nuevo, estamos muertos a la influencia, al poder del pecado, ¿vio? Al poder del pecado. Fíjese, y estamos muertos a la culpa del pecado. Es decir, que el pecado no nos puede hacer sentir culpable a nosotros, de que nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque Jesucristo llevó nuestra culpa en el madero y la crucificó. El acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue llevada a la cruz y fue muerta, y fue crucificada allí. Entonces no tenemos que dejarnos influenciar por el pecado. No tenemos que dejarnos acusar por el pecado. ¿Vio? El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque ahora estamos en la gracia. Ahora nosotros hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Dios. ¿Para qué vivimos? Para Dios. Alabado sea el Señor. Vivimos para Dios. Bueno, decíamos que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Saluda a mi amada esposa. Nos bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia local. Es la iglesia de su localidad. Dios lo puso en una iglesia local a usted. Entonces usted tiene que congregarse. Ahí en esa iglesia local, usted tiene que vivir para Dios. Y hay muchas enseñanzas, muchas instrucciones, muchas doctrinas que nos enseñan en el Evangelio de la Iglesia cómo nosotros, nacidos de nuevo, tenemos que vivir esta nueva vida. Esta nueva vida no se puede vivir sin el cuerpo. Sin el cuerpo, sin la Iglesia no se puede vivir. Así como nosotros no podríamos vivir sin el cuerpo que tenemos. Nosotros vivimos gracias al cuerpo que tenemos, gracias al alma que tenemos, gracias al espíritu que tenemos. Por eso vivimos, pero si nos faltaría el cuerpo, nosotros no podríamos tener contacto con las cosas materiales,
como los espíritus no pueden tener contacto con las cosas materiales, necesitan un cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo humano, ¿no? Ese cuerpo humano está bajo el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo lleva al cuerpo, ¿no? En tanto y en cuanto nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo, a servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Primeramente, considerarnos que estamos muertos. ¿Muerto qué? Muerto al pecado. Cuando decimos que estamos muertos al pecado, estamos diciendo que estamos muertos al mundo, porque este es un mundo de pecado. Todo lo que está en el mundo, ¿no? Es todo pecado, aún lo bueno que hay en el mundo es pecado. ¿Por qué? Porque el mundo no busca engrandecer el nombre de Dios. El mundo no busca engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es pecado. Aún lo bueno, porque cuando hacen algo bueno es para engrandecer al mundo mismo, para que las personas que están dirigiendo este mundo sean engrandecidas, sean reconocidas. Por eso todo lo que hay en el mundo es pecado. Ahora nosotros, todo lo que hay en la iglesia es santo. Dios es santo, Jesucristo es santo, su palabra es santa, nuestra comunión es santa, el nuevo nacimiento es santo, todo es santo. Entonces, Dios puede habitar en medio de nosotros. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera, si estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. ¿Por medio de qué estamos muertos al pecado? Por medio de que Cristo llevó al hombre pecador a la muerte. Mi hombre pecador, tu hombre pecador fue llevado a la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos muertos al pecado, no estamos muertos al pecado por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo Cristo. ¿No? Yo estoy vivo para Dios. Es decir, que yo hago lo que es bueno, lo que es justo, por medio de que he recibido una vida. He recibido un poder que me permite a mí manifestar lo bueno y lo justo. ¿Entiende? Pero la vida pecaminosa que estaba en mí, Jesucristo la llevó a la cruz y la crucificó, la mató y la enterró y nunca más resucitó. Eso es una realidad en nosotros por medio de la fe, porque acá en la Biblia lo dice. Porque el haber muerto al pecado murió una sola vez, pero para Dios vive. Así también vosotros pensáis que de cierto estáis muertos al pecado. Y eso es lo que no entienden mucho, hermano. No, porque sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Fíjese, la muerte no se enseñoreará más de él y tampoco de nosotros. De nuestro cuerpo humano sí, pero no de nuestro espíritu, de nuestra alma, la muerte nos enseñorea. ¿Cómo se enseñorea la muerte sobre nuestro cuerpo? Por medio de la maldición que Dios le ha dado al cuerpo. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Bueno. Así que, hermanos amados, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? De ninguna manera. En ninguna manera, dice. Nunca. Y esta palabra nunca, de ninguna manera, en el griego es la palabra metonomai. Nunca. Nunca. En ninguna manera. No podemos permanecer en el pecado. Si realmente hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si realmente nosotros vivimos la vida de la iglesia, la vida del cuerpo, si nosotros realmente tenemos comunión con el Espíritu Santo, entonces nosotros nunca podemos vivir en pecado. El Hijo de Dios no puede vivir en pecado. No, porque no es su vida. Nuestra vida es Cristo. Nuestra vida ahora es el Evangelio. Nuestra vida ahora es la iglesia. Los hermanos son parte de nosotros, son nuestros hermanos. Y en esa comunión que tenemos con los hermanos podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso, como dice
para novedad de vida. Nosotros hemos resucitado con Cristo para novedad de vida. Nosotros tenemos que andar en esa vida. Tenemos que andar en esa vida nueva. Es decir, que cada uno, esto particularmente, ¿no? Cada uno de nosotros individualmente, cada uno debe de andar en esta nueva vida. Yo no puedo andar en esta nueva vida por usted, y usted no puede andar en esta nueva vida por mí, sino que cada uno individualmente, ¿no? Anda en esta vida por decisión propia. Usted decide andar en esta nueva vida. Y esta vida en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede hacer? Muchos hermanos dicen, sí, pero yo no me congrego, pero soy parte del cuerpo de Cristo. No, pero eso no es creíble. Porque la única manera que sea creíble es que usted lleve su fe a la vida práctica. Entonces, si usted dice que es parte del miembro del cuerpo de Cristo y no se congrega, entonces no se puede creer que usted sea parte del cuerpo de Cristo. Porque los que somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros nos congregamos en la iglesia local. Nos reunimos como hermanos, alabamos, glorificamos a Dios. Damos testimonio de que Cristo es realidad. Damos testimonio de que Dios y su Hijo Jesucristo son uno solo. ¿Entiende, hermano amado, hermana amada? Le doy gracias al Señor por esta palabra, por este tiempo de radio que el Señor me permite tener para poder traerle a ustedes la bendición de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermanos amados, hermanas amadas, tenemos que ejercitar la fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero la fe que no se lleva a la vida práctica no es fe. Porque es lo mismo. Usted piensa que tiene una planta de durazno, ¿verdad? Y está plenamente convencida de que es una planta de durazno, pero no tiene la certeza, la seguridad hasta que dé el fruto. Porque puede ser un injerto. Puede ser un injerto y no una planta de durazno pura, no pura, sino que tiene que tener mezcla. Cuando es un injerto es una mezcla allí, no es pura. Pero la planta de durazno pura solamente se la puede conocer por medio del fruto, cuando da fruto. Por eso, hermano amado, hermana amada, nosotros tenemos que discernir en nosotros mismos tenemos que discernir a Cristo, tenemos que ver a Cristo. En nosotros mismos tenemos que ver la fe obrando en nosotros, ¿no? La fe transformándonos. Cada día la fe nos va transformando. Esa vida nueva que nosotros tenemos nos transforma. Esa vida nueva. Bueno, hermanos, gracias. Hasta aquí me dio el Señor la palabra. El Señor le bendiga. Vamos a hacer una oración. Gracias por todos los hermanos que se han comunicado. Le bendigo, hermano, a nuestro hermano Rosalino. También el Señor le bendiga a su familia. Que el Señor bendiga a su hogar cada día, ¿no? Y hay tantos hermanos que se han comunicado. El Señor le bendiga. No nos olvidemos del hermano Claudio, hermanos. No nos olvidemos de él. Que el Señor tenga misericordia y bueno, que el Señor lo fortalezca cada día y le llene con su poder y con su Espíritu Santo a toda su familia, ¿no? Este es el momento que tenemos que estar presentes. Este es el momento. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora para agradecerte a ti, Señor del cielo y de la tierra, esta hora de programa que hemos tenido. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.